Taller de Gaites Alberto Fernández patrocina Viva el Valle. Bien, llegados a un nuevo capítulo en Viva el Valle. Hoy tenemos con nosotros a una parte, yo diría que a 2/5 de un grupo de pandereteres, Les Caparines. Y un grupo formado, si no me equivoco, deixáis-me explicarlo, por cinco personas, 4 pandereteres y una bigulín, si no me equivoco. Sí, sí. Y yo quiero que me contéis un poquillín, porque sois un grupo que está petándolo agora en redes sociales y en las actuaciones y todo, pero que se os lleva viendo pouco. Cando xurde, cando decís, vamos a facer un grupo aí para tocar un pouco a pandereta? Bueno, en realidad el grupo en sí hace poco, pero anterior a la pandemia, pues nada, era un grupo de gente que se juntaba para cantar el ramo en Santiago Ambiedes, Sí. que era donde vivía Verónica, que era una de las fundadoras, ella y Bea eran las que en principio empezaron con todo esto del grupo, pero claro, luego vino la pandemia y ya fue como en todos los, sí. un poco de relax y un poco cíclico. A mí la verdad que me sorprende un montón el vuestro nombre, Caparines, ¿no? Porque si no me equivoco significa mariposes o algo así, creo que sí. Entonces quiero que me contéis un poquillín cómo vos dio por decir, vamos a llamar al grupo Caparines. Bueno, pues después de que decidieran hacer este grupín para tocar en Santiago Ambiedes, como les iban saliendo más folixos, pues dijeron, bueno, pues vamos a buscar un nombre para el grupo. Para ser algo oficial ya, no sé, los 4 pandereteros que vienen a tocar el ramo, para ser algo ya más... Eso, oye, entonces Bea nos comentó, porque de aquella Angélica y yo todavía no estábamos en Caparines, comentónos que estaba leyendo un libro que se llamaba Caparines nos pies. Sí, así era. Y Sí. entonces pues gustóis el nombre. Le pareció guapo lo de Caparines, Hombre, que es la verdad que mariposes. Sí, y un nombre, la verdad que bien, Sí. bien guapo, ¿no? Bien original, porque a fin de cuentas es una mariposa, pero y el término en asturiano y es mucho más guapo que Caparines. Sí. Y nada, yo creo que lleváis un grupo que lleváis recientemente, relativamente poco, ¿no? Pero yo creo que tenéis ahí a que preparar ya para el futuro, algo tenéis que tener pensado, porque ya hicisteis un videoclip, si no recuerdo mal, tenéis que tener pensado ya hacer algo para el futuro o no. Hombre, sí. Bueno, llevamos ya como 2 años y pico que somos las 4, luego fue cuando se unió Carmen del Bigulín, pero bueno, que trabajamos en ello, ensayamos mucho, siempre que podemos nos juntamos y sí, es verdad que hicimos un videoclip, que bueno, estamos muy orgullosos de él Sí. y ahora sí, tenemos planes de hacer otro. Sí, bueno, con calma, para fin de año. Bueno, igual y es secreto y no se puede relevar, ¿eh? Nah, bueno, hay que dejar alguna cosita. Todavía está en la masera, Ay, bueno. todavía está en la masera ahí amasando. Ay, bueno, el caso es que salga, ¿no? ¿O qué? Sí. Sí, Bueno, saldrá, pues yo si vos saldrá. paez, para ver un poco el videoclip, vamos a ponerlo. ¿Damos paso al videoclip o qué? Pues sí, Sí, Venga. que os guste. que vos preste. Mi madre echaba a la escuela para aprender a leer. Tiré la cartilla al suelo para aprender a querer. Tú tan pequeñina y tener amores. Y yo como no los tengo, diviértome con las flores del Kempu, las flores. Las flores del Kempu que son las mejores. Cortezas de Basulorú, siéntate en la Yo creo que me fagas ahora un poco de hacienda, con un poco de planning de horarios para dirvemos, porque a mí me presta un montón. De seguro que lo vais a poner en redes sociales, eso tengo lo seguro que lo vais a poner, pero quiero que me digáis un poquillín cuáles son los próximos que tenéis ya medio a Payabraes y el lugar de Manser, y bueno, todo eso, todo lo que conlleva una actuación. Sí, bueno, ahora lo más próximo será lo de San Juan, que Sí. tenemos un par de actuaciones ahí para la zona de Blimea y por ahí, en un par de pueblinos, que espero que esté Esa bien. enteréme yo y creo que en el Bericioso, ¿no? En la asociación El Bericioso. Creo que sí. Sí. Y luego la próxima, ¿cuándo es, Raquel? Que el 4 de agosto en Chaciana, en Sosas de Chaciana, que vamos a tocar allí una folixa que faen allí, Sí. entonces nada, sí. os Bueno, apetece. yo lo único decir que lo apuntéis en Hacienda porque va a prestar, ¿o qué? Va a prestar. Sí, Haremos. sí. Nosotros hacemos... Lo Porque intentaremos. además los ensayos, todo eso, se reconfortado a nivel de Sí, actuación. hombre, se nota desde que entamamos a... Porque si no llama la pregunta, ¿cuántas horas ensayáis a la semana?
Sobre 3, 2, 1... Hombre, Cuando quedamos... sí, hombre, por el trabajo y todo eso, claro. Hombre, sí, verdad que es ¿sabes? complicado. Sí, lo que sacrificamos son los fines de semana. Entonces, Claro. Sábados o domingos, Tiramos 4, igual tiramos 5 4 o horas 5 horas del tirón. Sí, 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 sí. Sí, Mi manto. pasan Sí, sí, volando, sí, que sí. no da tiempo a nada. Hombre, claro, cantando y tocando, aquí lo que presta, ¿eh? Hombre, claro. así Aparte que- eso, que disfrutamos mucho con lo que hacemos. Entonces, Es no nos al supone ningún vato seguido, esfuerzo. exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias, ya está todo A ti. dicho. Apuntáis las fechas en Hacienda para ir a ver al Escaparines. Muchas gracias. Gracias.